Dice la Biblia así, Job capítulo 13, versículo 23. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, estamos agradecidos contigo por tu palabra, por la vida que nos prestas, por la disponibilidad de nuestros tiempos, de nuestro corazón, de tener un lugar, un espacio, Señor, dispuesto para venir como congregación, como iglesia misma, para adorarte, para exponer tu palabra, para exponernos a los preceptos divinos, y que en esta mañana, Señor amado, la Biblia, la predicación de tu palabra, venga a traernos un refrigerio, un solaz a nuestra alma, pero que venga también al mismo tiempo a crear en nosotros reflexión y una evaluación de nuestra propia vida y nuestro estado espiritual. Te pido que comiences con tu siervo detrás de este púlpito y así sea transmitida la idea principal del mensaje a la congregación. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Job, este personaje bíblico, en respuesta a ciertos ataques o cuestionamientos, más bien, cuestionamientos de algunos personajes que tienen que ver con el entorno de la situación del hermano Job, este reaccionó y en una de sus intervenciones en ese tipo de deliberación, no tipo debate, porque no era un debate, pero pareciera que estaban deliberando. Uno atacaba, uno señalaba la vida de Job y Job trataba de exponer su situación y argumentar el motivo por el cual estaba así, sin saber por qué lo estaban cuestionando, sin saber por qué estaba experimentando esa situación. Al final nos damos cuenta que Dios le dio la capacidad de comprender la situación por la cual estaba viviendo y Job pudo entender finalmente a cabalidad el propósito de Dios. Sin embargo, en ese ínter, en cuanto Job recibió esas noticias malas de lo que había sucedido con todas sus propiedades, sus hijos, específicamente lo que había ocurrido con lo que tenía, con sus siervos, con los empleados, hasta que pudo entender, y Dios le dio la enseñanza y el aprendizaje, y él reaccionó de manera positiva. Él preguntaba a Dios, porque uno de los cuestionamientos de estos personajes conocidos como, o dichos como amigos de Job, así se presentan, llegaron a atacarlo cuestionando su vida o su relación espiritual. Parte del contenido de lo que ellos le estaban exponiendo a Job era de que él se encontraba en dicha situación en virtud de que había pecado, de que había hecho algo incorrecto ante la presencia de Dios y estaba padeciendo justamente el pago por sus hechos. De manera tal que Job se pone a discurrir en sus argumentos y los presenta en voz alta, y entre ellos nos encontramos con los versículos ya leídos. Pregunta a Dios. Él evalúa su vida y ora a Dios y pregunta: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Él está interrogando, no está cuestionando a Dios, por supuesto que no,
Pero Job está como que llegó a convencerse hasta cierto punto de lo que lo estaban señalando sus compañeros, más que amigos. Como que llegó a convencerse de lo que ellos le señalaban, y entonces él le preguntó a Dios: Dios, ¿cuántas iniquidades y cuántos pecados tengo yo? Y una frase que es el título de la predicación, es la siguiente parte donde dice el versículo 23, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Porque yo no hallo falta alguna. Es verdad que Job como ser humano era pecador, porque todos los descendientes de Adán y de Eva pues somos pecadores por naturaleza. Así que ciertamente Job entendía que él era un humano, era un hombre pecador por ende, pero él decía, bueno, no he pecado, al contrario. Job expone cuál fue su experiencia cotidiana en la plaza del pueblo, a las puertas del pueblo. Era buscado por las personas, a veces le sacaban un poco la vuelta, rodeaban a Job, así como lo describen algunos jóvenes, pero él estaba ahí para derrochar sabiduría, para enseñar prudencia, para aconsejar a los hombres, a las mujeres, a grandes y a chicos. Y Job como que no entendía a cabalidad por qué le estaban señalando ese cuestionamiento, o le estaban cuestionando estos compañeros de él, juzgándole su situación, porque se había desviado de la verdad y era el justo pago de su desviación, de su pecado. De manera tal que Dios le pregunta a Dios de buena lid y le dice, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Porque Job se sentía separado de Dios. El versículo 24 dice, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Y comienza a presentar una defensa, una autodefensa delante de Dios. Pero es llamativo el hecho de que Job pregunta a Dios diciéndole, Señor, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo en mi vida para yo recibir esto que estoy viviendo? Hazme entender. Esta ya es una declaración. Hazme entender mi pecado y mi transgresión. Llega un momento en la vida del cristiano que podemos llegar, ahora ya pensando en la vida cristiana en la actualidad, podemos llegar a pensar o podemos llegar a acostumbrarnos, hablando del pecado mismo. Puede ser que no haya pecados en nuestra vida, pecados enormes o pecados tan evidentes como pueden ser algunos en algunas otras personas, finalmente, y al final y al cabo, son pecados ante los ojos de Dios. Pero no me refiero específicamente a pecados nuestros, sino en nuestro entorno. Estamos viviendo en un ritmo de vida tan acelerado actualmente que la sociedad misma se ha olvidado de Dios, como ya lo expresaba el pastor. La juventud actualmente no busca las cosas de Dios. Estoy hablando en sentidos generales porque hay honrosas excepciones, por supuesto. No solamente en la juventud, sino que hay adultos también, hay personas adultas que han ignorado la persona de Dios en su vida. Prefieren vivir al margen de los preceptos divinos o prefieren vivir bajo el amparo de determinada religión que finalmente una religión condena a la persona en el sentido de que no le ofrece salvación. Sin embargo, vemos en nuestro entorno y en nuestro medio en el cual estamos viviendo cómo se ha pervertido la sociedad, porque ha decidido no considerar y no tomar en cuenta a Dios. De manera que hoy en día la sociedad, o más que la sociedad, el ser humano continúa en los mismos pecados de antaño, solamente que actualmente ya son más evidentes. Hoy son ya como se dice de manera no coloquial, sino ya vulgar, ya salieron del closet muchos de ellos. Ya se evidenciaron, y no estoy hablando específicamente
de un pecado o de una desviación. Me estoy refiriendo al pecado en general. Hoy es más evidente porque ya no les avergüenza tanto a muchos evidenciarse en medio del entorno en el cual se vive. Y el cristiano como que se llega a acostumbrar, a habituar, a ver el pecado y la ignorancia de Dios, es decir, no me refiero a la persona de Dios, sino que el ser humano ignora a Dios en su vida y a considerarlo, no tomarlo en cuenta. Y como hoy en la actualidad ya es un tanto normal, un tanto natural el hecho de que vivamos en medio de una sociedad tan perdida y tan extraviada de los preceptos divinos, que puede llegar el cristiano a perder esa capacidad de asombro por lo que estamos viviendo. Es tan común. Es tan común hoy en día ver a un adolescente de 12, 13, 14 años apoyado por sus padres, cambiándoles su género. Es tan común. Es tan común ahora ver aquellos pequeños detalles que se hacían en lo oculto, ahora ya son tan evidentes, y el cristiano podemos llegar a visualizar tan común todos estos aspectos y perder esa capacidad de asombro. No de escandalizarnos, pero sí de decir, caray, estamos tan perdidos en la actualidad. Como es algo tan común y tan visto, llegamos a perder ese deseo de clamarle al Señor y decirle, Señor, hazme entender nuestros pecados y nuestras transgresiones. Vemos no solamente una sociedad que vive apartada de Dios y que ve algo normal, lo ve como normal el pecado en las familias, incluso en las iglesias también, y se consiente a las personas y a los hermanos que vivan en pecado. No pasa nada. No pasa nada, hermano, no te fijes en eso, ¿verdad? Y nada más que el pastor no se dé cuenta y hay uno que otro hermano que le puede decir, y tú sigue normal. Y no es así. Debe de haber en nosotros un deseo de clamarle a Dios y decirle, Señor, hazme entender qué está sucediendo en mi entorno, pero más que lo que está ocurriendo en el exterior a mi persona, ¿qué está ocurriendo en mi interior? Hazme entender, le dijo Job a Dios, mi transgresión y mi pecado. Por lo tanto, hermanos, debemos de aprender no a conformarnos con lo que estamos viendo en el entorno nuestro. Que mire, hermano, realmente no lo podemos cambiar nosotros. Sí, tenemos que ocuparnos en nuestra propia vida. Tenemos que ver y velar por la sobriedad, por la prudencia espiritual, por la responsabilidad espiritual de cada uno en particular. La sociedad no la vamos a cambiar, la va a cambiar el Señor con el Evangelio, con nuestro testimonio, con nuestro apoyo en oración, en vivir de manera precisa y correcta, pero debemos de poner nuestros ojos y tener cuidado en nosotros mismos en manera particular. Debemos de pedirle a Dios, hermanos, que nos haga entender cuáles son nuestros pecados. Job estaba ocupado, más que preocupado, estaba ocupado en su interior y le estaba pidiendo al Señor, no le estaba pidiendo Job en oración que le hiciera entender cuál era el error en que habían incurrido esos compañeros que vinieron a señalarle y a cuestionarlo. Job estaba preocupado por sí mismo. Hazme entender mi transgresión y mi pecado, por lo que yo puedo estar padeciendo lo que estoy experimentando en mi vida. Job no le dijo, Señor, cállale la boca a estos para que ya me dejen en paz, porque qué estorboso, qué hostigo es estar recibiendo todos los días, a cada hora que vinieron a consolarme, según ellos, me están atacando. No se puso en ese plan Job. Job dijo, si hay algo por lo cual yo estoy justamente llevando alguna consecuencia, y si ellos tendrán razón, pues entonces tengo que clamarle a Dios que me haga y me señale Él a mí dónde está mi error, dónde está mi transgresión y dónde está mi pecado.
Esa oración, hermanos, y ese deseo, muchachos, debe ser nuestro anhelo y nuestro deseo ante los ojos de Dios también. Que nos haga entender cuáles son nuestros pecados. Número 1, porque el pecado separa de Dios. El mismo versículo 24 declara a Job y dijo, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Job sentía dentro de sí la separación de Dios. Job reaccionó de esta manera. Bueno, si estos compañeros me están señalando que lo que estoy yo padeciendo es el resultado de pecado que pude haber cometido, pues entonces debo decirle a Dios que Él mismo me señale a mí, porque si es así, le he faltado a Dios, y si le he faltado a Dios y le he ofendido, entonces debe ser Dios quien me haga entender a mí cuál ha sido mi desvarío y mi pecado. Y cuando expresó esa declaración, entonces pregunta y cuestiona, le solicita una respuesta Job a Dios, decirle, Señor, entonces si yo he pecado, si yo he hecho algo, he errado al blanco, me he desviado de tu voluntad, entonces quiero saber por qué escondes tu rostro. Me siento como si estuviera separado de ti, como si te hubieras separado de mi vida, porque si es así, debe ser por el pecado. Entonces requiero que me señales tú dónde está mi pecado. El pecado separa de Dios no solamente a los no creyentes, es una separación eterna y lo sabemos, pero cuando el creyente ya es salvo y ya está experimentando la dulzura de la vida cristiana, pero hay pecado en la vida porque los hay, somos humanos meramente, tenemos una naturaleza pecaminosa con la cual batallamos y hay una lucha constante. Pablo lo describió, que nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra guerra no es contra las personas, no es contra sangre y carne, sino que es contra las huestes espirituales de maldad. Es una lucha espiritual, es el deseo de la carne en contra con el deseo y el favor del espíritu. Y las dos partes tienen una pugna entre sí para que no se haga lo que la contraparte desea. Y cuando hay pecado en nuestra vida, no confesado al Señor, entonces el creyente pierde la comunión con Dios. Isaías lo expresó muy claramente en Isaías capítulo 59. Conocemos este versículo, Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios hablándole al pueblo de Israel, diciéndoles, pues tus pecados han hecho división, han hecho no solamente una distinción, sino que hay una grieta enorme entre nosotros y nuestro Dios. Y sus pecados, sus iniquidades han hecho dividir, ocultar el rostro de Dios para no oírnos. No, más que división, separación. Debemos de preguntarle, hermanos, a Dios, Señor, ¿en qué he pecado? ¿En qué he pecado? Señor, dame sabiduría. Necesito entender si esta es la vida precisa y la actitud correcta ante tu presencia, porque puede ser que yo esté incurriendo en algo que no es correcto ante tu presencia, que estoy errando al blanco, que hay pecado en mi vida y yo no me he dado cuenta que ese detalle, que yo no lo considero mal o pecado, sea pecado realmente ante los ojos de Dios. ¿No le ha sucedido, hermano o joven, que de repente decimos, pues, ¿qué tiene de malo? Así soy yo. Quiere decir que entonces sí hay algo de malo, porque lo cuestionamos. Si no nos diéramos cuenta, si no estuviéramos entendiendo que posiblemente hay algo en nuestra vida impreciso ante los ojos de Dios, que no estamos haciendo bien, o que nos está separando de Dios, y Dios no está trayendo su presencia en totalidad a nuestras vidas. Dios no está trayendo bendición a nuestra propia vida, como lo estamos deseando. Dios es fiel, hermanos, Dios ahí está. Pero muchas veces sus bendiciones y la respuesta a nuestras oraciones y a nuestros deseos que le clamamos no están en su totalidad, porque Dios dice, hay algo en tu vida.
Hay algo que no has arreglado. Job dijo, Señor, hazme entender. Si yo estoy viviendo esto que estoy viviendo, me están indicando aquí estos compañeros y están necios y están obstinados y ya lo entendí. Me están diciendo que es por mi pecado. Házmelo entender entonces. ¿Dónde estuvo mi error? ¿Dónde está mi transgresión? Más que error, mi transgresión y mi pecado, como lo llama Dios. Debemos de pedirle a Dios que nos haga entender nuestro pecado. Número 1, porque el pecado nos separa de Dios. Número 2, porque el pecado, hermanos, trae amargura. Versículo 26 continúa diciendo, ¿por qué escribes? Dice el escritor sagrado, ¿por qué escribes? Le preguntó Job a Dios, contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud. Recuerde que Job escribió de una manera poética, que cuando se tradujo a los diferentes idiomas, en este caso al castellano, bueno, no se perdió mucho de la finura y del género literario. Sin embargo, se entiende. Job le preguntó a Dios, dice, ¿por qué escribes contra mí amargura? ¿Por qué siento que me estoy amargando en esta situación? ¿Será por el pecado que realmente me están señalando que he cometido o algún pecado que no lo he confesado? ¿O por alguna actitud incorrecta que yo creo que está bien, que no hay maldad en ella, pero ante tu presencia, ante tu santidad y ante tu divina persona, santa persona, sí lo consideras como tal? Job decía, hay cierta amargura en mi vida y Job estaba llegando a amargarse porque él estaba entendiendo que el pecado por el cual estaban señalando que había cometido ante Dios, le estaba produciendo eso. Y es verdad, hermano. El pecado como tal produce amargura en una persona. Uno de los frutos, de los tantos frutos de vivir pecaminosamente es la amargura. Jeremías capítulo 4, versículo 18. Jeremías 4:18 dice lo siguiente. Jeremías 4:18, capítulo 4, versículo 18. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, le dice Dios al pueblo a través de Jeremías, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Como ha habido maldad en tu corazón, así lo y tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo tanto, entonces, dice, amargura penetrará en tu corazón. La maldad del ser humano, nuestra maldad, nuestro pecado, hermanos, genera amargura. Y usted y yo conocemos, hemos visto a una persona amargada. En algún momento nos hemos dado cuenta cuando la amargura se anida en el corazón de un individuo. ¿No es cierto, hermano? Es terrible. Es terrible ver a una persona amargada. Y las consecuencias que esto contrae, las consecuencias espirituales, por supuesto que ese es uno de los principales resultados o consecuencias de estar lejos de Dios. Pero el cristiano no tiene por qué amargarse la vida por el pecado. Señor, hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Sabe por qué, hermanos? Debemos declamarle al Señor eso. Porque el pecado produce amargura. Y cuando se anida la amargura en una persona, es porque puede haber un pecado que aún no ha confesado ante Dios. Es muy natural, o es muy común ver a una persona no creyente, al hombre natural, como lo describe Pablo, primero a los Corintios, al hombre natural en estas condiciones. Pero un cristiano con brotes de amargura, hermanos, asusta. Y puede ser contagioso. Debemos de pedirle al Señor en oración, Señor, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Número 1, porque el pecado separa de Dios. Porque si hay en nosotros una actitud pecadora, que repito, tenemos naturaleza humana, tenemos un viejo hombre que ahí está. Por eso Pablo les decía a los hermanos de ciertas iglesias, despojaos del viejo hombre y revestidos del nuevo.
Vuélvete a vestir. No quiere decir que vuelvas a convertirte. Conversión solamente hay una. Una. Cuando pasamos a ser propiedad del Señor Jesucristo, es un solo acto en la vida, de una vez y para siempre. Pero como tenemos una naturaleza que nos impele, nos empuja a hacer lo que no debemos de hacer o lo que queremos hacer, nuestra carne nos dice hazlo, pero el Espíritu nos dice no lo hagas, y es la pugna, es la lucha. Y luego cedemos a los encantos, al pecado, al impulso carnal, al impulso natural. Y dice Pablo, no, si ya te diste cuenta, pide perdón, arregla cuentas con Dios, reconcíliate y revístete. Vuélvete a vestir del nuevo hombre. Arregla cuentas con Dios. Sacúdete del viejo hombre y vístete del nuevo y continúa. Porque si te quedas así, corremos el riesgo, hermanos, de que la amargura se vaya produciendo y se vaya generando en mayor nivel. ¿Por qué debemos de pedirle al Señor que nos haga entender nuestro pecado? Número 3, porque el pecado, esclaviza. Si volvemos a Job, capítulo 13, versículo 27, dice la Escritura, pones además, dijo Job, pones además, versículo 27, mis pies en el cepo y observas todos mis caminos. Como si tuviera en la mente Job la posición y la condición de un esclavo. El cepo. Él se sentía como que estaba esclavizado porque no podía entender, no podía descifrar la situación por la cual estaba viviendo, y tanto que le dijeron estos supuestos amigos o compañeros de Job, estás así por el pecado que tú has cometido, estás así porque has hecho mal, estás así porque no has agradado a Dios, esto es el justo pago, este es el resultado de haber pecado, de tus transgresiones, de tus maldades. Y dijo Job, ¿será eso? Porque me siento como si fuese yo un esclavo, un encerrado, un esclavizado, uno que está allá en la orilla, en la cueva, en lo oscuro. La Biblia dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, verso 34. Juan 8, 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por otro lado, la palabra de Dios nos dice en el mismo Nuevo Testamento, el evangelista Juan o Juan el teólogo, dice que el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, no practica el pecado. No quiere decir que es perfecto, en sentido de impecabilidad, porque somos humanos. Lo dice en el sentido de que no practica, es decir, no vive habituado a pecar por una condición de la voluntad, es decir, no decide pecar. Lo voy a hacer, después pido perdón. No, es que no piensa así el verdadero creyente, el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, aquel que la simiente de Dios está en él, dice, no practica el pecado. No peca porque quiere pecar, el peca por el creyente peca, el cristiano peca por la naturaleza que tiene. Y si no alimenta mucho su naturaleza, si no alimenta mucho su vida espiritual, obviamente tendrá mayor fuerza la carne. Señor Jesucristo y varios pasajes también nos recuerdan que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando se descuida el espíritu y se fortalece más la carne, entonces prevalece la carne. Y el pecado esclaviza. Nos acostumbramos a ver muchas veces el pecado que ya se nos hace muy difícil definir qué está bien y qué está mal. Pero entre los creyentes no debiera ser así. Más bien debiéramos de pensar lo que produce el pecado. El pecado separa de Dios, el pecado trae amargura, el pecado esclaviza y número 4 y último, el pecado corrompe. Si volvemos a Job capítulo 13, versículo 28, termina este capítulo con las siguientes palabras: y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido
que roe la polilla. ¿Has visto la polilla, verdad? Unas cosititas así pequeñitas, como más pequeñitas así que una semillita esta, ¿cómo se llama la de las hamburguesas? El ajonjolí, algo más pequeñito que el ajonjolí, ahí está. Y si la polillita le cae a la ropa, la corrompe también, ¿verdad? Una vez me iba a poner una corbata y traía un agujerito acá, muchos agujeritos. Había caído, la polilla había caído y había picado, había comido. Y dice Job, corrompe, mi cuerpo se va gastando como de carcoma, se lo va carcomiendo, siento que por dentro se va quemando y se va deshaciendo, se va carcomiendo como vestido que roe la polilla, me voy acabando, me voy corrompiendo. Job decía, me siento así, ¿será que me siento de esta manera por el pecado que he cometido? ¿Por el pecado que me han señalado mis compañeros? ¿Será que esto, Señor, hazme entender mi pecado porque tengo esta sensación, estoy pensando de esta manera y yo no quiero faltarte a ti? Pecado corrompe la salud, por ejemplo. Usted sabe, es interesante cómo Dios le dijo al pueblo de Israel en su momento. Es interesante, pero el aspecto espiritual, hermanos, afecta la salud también, lo biológico o lo físico, ¿verdad que sí? Si ustedes obedecen todos estos mandamientos, les dijo Dios, si obedecen, ninguna enfermedad tendréis. Qué interesante, ¿no? Eso nos viene a confirmar, por eso hay muchos otros motivos más, que el eje principal de la vida de un creyente es el área espiritual. Y esto afecta a todo. Lo biológico, lo físico, lo emocional, lo social, etc. Así que si hay algo, hermanos, que nos inquieta dentro de nosotros, pidámosle a Dios, Señor, hazme entender mi pecado. ¿Cuál ha sido mi transgresión? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué creo yo que es correcto y no lo es? ¿O qué creo yo que no es correcto y lo estoy haciendo? Porque el pecado corrompe, el pecado mina, el pecado deshace. Deuteronomio 22, 61. Deuteronomio capítulo 28, perdón. Deuteronomio 28, 61. Deuteronomio 28, 6, 1. Dice la Biblia, asimismo, toda enfermedad y toda llaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruida. Toda enfermedad, toda plaga y toda llaga, si tú no obedeces, lo vas a recibir como resultado de tu pecado. Es lo que está diciendo Dios. El pecado corrompe. Y no vamos a ilustrarlo, no vamos a poner ejemplos, ya sabemos, hermano. El pecado corrompe no solamente la salud, sino corrompe todo. Todo, absolutamente todo. De manera tal entonces, hermanos, que debemos de acercarnos a Dios y decirle, Señor, hazme entender mi transgresión, mi maldad. Si hay algo en mí. El salmista David específicamente le oró al Señor, no de los salmos, él escribió. Le dijo, Señor, ven y enséñame. Y ve en mi vida, ven a mi corazón y enseña a ver si hay camino de perversidad. Y si encuentras algo, házmelo saber para corregirlo. Esa debe ser nuestra oración y esa debe ser nuestra condición de humildad ante el Señor. Decirle, Señor, ven, visítame. Y si encuentras algo que no es correcto, si encuentras algo que te ofende, si encuentras algo que yo entiendo que está bien, pero que ante tus ojos es incorrecto, házmelo entender y voy a corregirlo para andar por el camino de justicia. Que nuestra oración seguidamente, hermanos, regularmente sea esto, hazme entender mi pecado. Y que el Señor nos ayude a arreglar cuentas con Él. Amén. Que Dios nos ayude a que nos dé sabiduría, nos dé la comprensión necesaria para poder evaluar nuestras vidas y decir, Señor, señálame tú este error, no error, el pecado. Y lo que el pecado está trayendo como consecuencia, muchas desviaciones, muchos desajustes en nuestra propia vida y poder arreglar cuentas con Dios. Que Dios nos dé esa gracia y ese apoyo y vayamos a Dios con la seguridad de que Él hará lo suyo y nosotros haremos lo nuestro.
Vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas siempre, Señor, nos recuerdas que no somos seres independientes, no nos valemos por nosotros mismos, dependemos de ti. Porque no solamente eres nuestro creador, eres nuestro Dios y eres nuestro Salvador. Así que, Padre, eres tú quien marca las pautas de nuestra vida cristiana, nuestra vida, no solamente nuestra vida, la vida cristiana, sino nuestra vida física. Tú eres quien va marcando, Señor, los pasos y el ritmo de vida al cual debemos de ir y de qué manera debemos de vivir. Padre, y así que también somos tan faltos de entendimiento, por lo cual te rogamos en este mediodía que vengas tú a nosotros a señalarnos y nos hagas entender, como dijo Job, nuestro pecado y nuestra transgresión, para entenderlo y para poder reajustar y para poder corregir, como dice tu palabra, que venga tu palabra misma a hacernos correcciones, a redarguirnos, a corregirnos y a instruirnos por el camino preciso. Gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo morando en nosotros, que lo tenemos, Señor, gracias a esa salvación y contamos con Él para que nos vaya dirigiendo y nos vaya abriendo brecha con un camino corregido y que no incurramos, Señor, en transgresiones ni en pecados, sino vayamos disfrutando la vida cristiana libres de todo mal, de todo pecado, de toda consecuencia de nuestras malas acciones. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.